es imposible para el que confía en Dios. Nada es imposible si confiamos en su amor. Oigo su voz diciéndome, nada es difícil para mí. Si crees en Dios, descansaré. Confía en su poder. Libro de Éxodo, en el capítulo 2, y el verso 11, dice la palabra: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo el que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Él respondió: ¿quién te ha puesto aquí por príncipe de jueces sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Por ahí dice que no hay nada oculto entre cielo y tierra, todo se ha de saber. ¿Ve? Y por más que la gente trate de disfrazar, a esconder, se ha de saber y se ha de manifestar. Amén. Tarde o que temprano se ha de manifestar. Y muchas veces las personas que no son quebrantadas cometen continuamente errores en su propia vida, pero continuos, y también errores para con los demás. Son impedimentos para que otros crezcan. ¿Ve? Y el quebrantamiento, esa palabra quebrantamiento, se la voy a desmenuzar en algunos pedacitos, en la palabra shabar. Shabar es la palabra hebrea y significa derribar, deshacer, desmenuzar, despedazar, destrozar, destruir, fracturar, humillar, moler, partir, quebrantar, quebrar, romper, fragmentar, hacer añicos, triturar, y de ahí para allá no voy a hacer el resto. Triturar, volver añico. Y cuando una persona no ha sido quebrantada, Jesús dijo claramente: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no lleva fruto. Entonces, el grano de trigo usted lo pone aquí y puede durar todos los 20, 30 años y no pasa problema. Ahí está. Pero si no cae tierra, tiene que morir para dar fruto. Y la gente no lo está mirando a usted como tal. La gente está mirando los frutos, tu cambio, tu modo de hablar y de pensar. Y cuando hay una circunstancia adversa en la vida de alguien, la gente va a buscar: oye, aquel que dice que es cristiano nos va a ayudar, nos va a levantar. Entonces, la gente no te mira físicamente a ti, sino lo que tú tienes para darle. Pero si tú tienes para darle, jamás y nunca te van a buscar. ¿Ve? Entonces, el proceso del trigo, estamos en este mes de julio, que es el mes de la cosecha, donde está la gente cosechando y todo, y solamente cosechan los que siembran, de los demás no pueden cosechar porque no sembraron. El mes de julio. Entonces ya entramos en este mes de julio y desde cosecha. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que antes la cosecha duraban 2, 3 meses recogiéndola y tienen que recaudar muchas personas ahí para sacar la cosecha y llevarla. Ahora hay unas máquinas industriales, eso es una bendición tremenda. Entonces lo sacan, lo separan el trigo. Y Jesús dice en la Escritura que el trigo y la cizaña crecen juntos. Son lo mismo, idéntico, caminan igual, hablan igual, estoy hablando como personas. Pero nadie la puede identificar, diferenciar entre el trigo y la cizaña, es idéntica. Lo que ve la diferencia es el fruto. Cuando sale el fruto, Jesús dice: por su fruto lo conoceréis. Entonces te vas a dar cuenta si da fruto
entonces la gente te va a buscar. Un árbol, la gente está haciendo con este sol de Barranquilla un tremendo árbol ahí, y se ponen debajo del árbol un rato y se van. Pero si hay mango en ese árbol, si hay fruto en ese árbol, la gente empieza a arrancarle y se alimentan del árbol. Entonces, que no sea solamente tú un árbol donde la gente puede medio descansar, sino que le puedas alimentar, que le puedas dar una palabra, porque tienes una palabra para dar, que tú seas testimonio en tu vida, que hay un testimonio de sanidad, de liberación, de transformación, de cambio de vida. Todo eso es fundamental para la gente, porque la gente tiene hambre, tiene necesidad, y tú estás diseñado, escogido por Dios para darle alimento, suplir sus necesidades. ¿Me sigue? Entonces, cuando una persona no ha sido quebrantada por eso, sino cae el grano de trigo en tierra, ¿ve? A través de cuando cae en la tierra, empiezan los minerales, la humedad, el sol empieza a caer, y esa cáscara que está ahí, porque ese trigo tiene potencial por dentro, pero tiene que requebrajarse, romperse, partirse. ¿Para qué? Para poder salir el árbol, la vida, porque lo que hay ahí es buena vida y de ahí salen muchos frutos. Entonces, por eso tiene que caer a tierra ahí y pasar su proceso. Y Jesús lo literalmente, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Significa que si usted y yo no morimos a nuestras ambiciones, no podemos dar frutos. Tenemos que morir. ¿A quién? Al yo, al ego. El yo. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces tenemos que empezar a morir aquellas cosas que tú sabes que te fastidian. Hay áreas de tu vida y de mi vida que te molestan cuando alguien te dice algo, cuando algo cualquier cosa. Entonces son hábitos que están ahí y son puertas que están abiertas para el enemigo poder edificar en esa área de tu vida, y tiene el control. ¿Por qué? Escucha bien. Porque esas 5, 6 o 3 o 4 o 1 que están viviendo totalmente independientemente de Dios. Y cuando esa área de tu vida viven independientemente de Dios, entonces el enemigo toma ventajas en tu vida en esas áreas. Y tienes que empezar a trabajar en esas áreas de tu vida. Puede ser miedo, puede ser inseguridades. Yo siempre tengo miedo de recibir finanzas. ¿Por qué tengo miedo? Porque es llamar las cosas que no son como si fuesen. Una cosa es tener miedo por no tener, y una cosa es tener miedo por lo que viene. ¿Me sigue? Entonces toca que está a tu lado, por lo menos en esas puedes ganar. Tengo miedo que mi esposa se convierta. Tengo miedo, sí, eso es fundamental en tu vida. Entonces tienes un miedo de llamar las cosas que no son como si fuesen. Es diferente de tener miedo que te viene una enfermedad. Cuando tienes miedo, la enfermedad te viene. Tengo miedo de quedarme sin casa. Tengo miedo. Cuando tienes miedo, eso te viene. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tienes que empezar a transmitir, llamar las cosas que no son como si fuesen. Pero la única forma que lo puedes hacer es cuando tú estás muerto. El yo. Eso fue lo que entronó el enemigo en Adán. Le entronó primeramente el ego. Lo contrario del amor no es el odio, es el ego, el egocentrismo. Un corazón egoísta. ¿Estás siguiendo? Todo es para mí, para mí, para mí. Y si esas áreas de tu vida están ahí, están vivitas, y usted no trabaja en ellas, el enemigo va a controlar su mente, su voluntad, sus emociones y transfiere a su familia. Toca a alguien, dile, el ego. Una de las cosas que muchas personas, a veces los predicadores, yo hablo con ellos, algunos pastores, y le digo, hermano, porque ellos se preguntan, pero ¿cómo hago yo para predicar tantos mensajes? Y yo predico lo que dice ahí, nada más. Eso lo predico y dice, entonces me pongo a practicarlo y a vivirlo y me es fácil. Cuando tengo miedo de decir lo que está ahí, significa que tengo el ego entronado a tratar de quedar bien con ustedes. Y yo no vengo a quedar bien con ustedes. Yo vengo a traer un mensaje de Dios. Yo soy un mensajero de Dios, el que trae las cartas y se las imparto a ustedes. Usted verá si la abre o no la abre, si la practica o no la practica. Es simplemente yo soy un mensajero. Y es que Jesús lo dijo literalmente. Jesús dijo, ¿quién es mayor, el que se sienta a la mesa o él?
que sirve. ¿Ve? En lo secular, el mayor es al que le sirven. Los reinos de este mundo se enseñorean de los demás. Pero en el reino de los cielos es totalmente diferente. Mayor es el que sirve que el que se sienta a la mesa. Y dice Jesús, yo vengo como el que sirve. Y eso es lo que Jesús enseña, y eso es lo que usted tiene que vivir. Usted nació, escúchelo, usted nació para servir. Y se prepara para servir, estudia para servir, ¿bien? Para servirle a otros. Usted estudió derecho o penalista, lo que sea, para defender. Si estudió laboral, para defender. Lo que usted haya estudiado, si es médico, lo que sea, zapatero, defendiendo los zapatos. Entonces le estamos sirviendo y tenemos que... pero cuando nosotros tenemos un ego elevado, estamos envanecidos muchas veces en el conocimiento. Ese es un problema. De tratar de impresionar a que la gente, uy, ¿cómo sabes? Pablo dijo, yo no vengo con palabras de humana de sabiduría, yo vengo con demostración del Espíritu. Pablo no estaba diciendo, yo vengo a demostrarte, no, yo no vengo, le estaba diciendo que a los predicadores de ese tiempo, que no era elocuencia, la gente estaba acostumbrada a escuchar muchos mensajes filosóficos y bonitos y lindos y psicológicos. Y Pablo dijo, no, aquí está pasando algo tremendo. Mira los demonios cómo vuelan, mira todo lo que hacen. La reina de Diana está parqueada ahí y esta gente está hablando. Yo no vengo, yo vengo con demostración del Espíritu. Y lo más importante es cuando usted viene con un mensaje, asignación de parte de Dios en su vida, empieza a derribar estructuras, empieza a derribar argumentos, fortaleza. Usted viene acá a la iglesia y usted viene con un argumento que el enemigo te planteó allá afuera. Te descuidaste y te planteó un argumento. Y usted viene aquí para ese argumento derribarlo, porque dice la palabra de Dios, poniendo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y derribando argumentos y fortaleza y todo altivez que se levante contra el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Si alguien te dice que está mal el asunto, dice, por aquí hay tormenta, pero estoy bien. Porque tengo mi fundamento no en los sistemas del mundo, sino en el fundamento edificado sobre la roca inconmovible que es Cristo Jesús, no sobre la arena. Vienen ríos, vienen las tormentas, vienen todas esas cosas, pero ahí se está todo sacudiendo alrededor, pero estoy firme ahí, porque mi fundamento no está en lo que yo estoy viendo, sino en lo que creo. No me mueve absolutamente lo que veo, sino lo que creo. Amén. Entonces Dios llamó a Moisés y empezó a quebrantarlo. Yo no quiero darles desde el principio, esta mañana enseñarles desde el principio del nacimiento de Moisés y toda esta cantidad de cosas, pero como quiero seguir hacia adelante, yo quiero afirmarlo un poquito más. Ya Moisés estaba con su conocimiento, entrenamiento, fuerza, habilidades, dones, tenía todo funcionando. Escuche, funcionaba sin Dios. Sin conocer a Dios, pero Dios está operando en él, porque toda la fuerza y la sabiduría que tenía Moisés, el poder, esa fuerza sobrenatural, Moisés la manejaba y no sabía por qué. Conquistaba ciudades trabajando para Egipto. ¿Me sigue? Y cuando ya Dios, ahí le leí el pedazo, donde, y perdóname decirle el pedazo, ponte el pedacito de la escritura, de ese pedacito. Porque estamos en Barranquilla y quiero explicarle bien a la gente. Entonces, esa parte donde Moisés quiso defender a los hebreos. Los hebreos lo habían visto, que había matado a un egipcio. Oh, lo mató. Pensaba Moisés que todo estaba escondido, nadie sabía. Pero cuando ya Moisés vino a hablar ya a los hebreos, entonces le dijeron, bueno, ¿y tú que eres juez de nosotros? Porque Moisés venía vestido de egipcio, pero con un corazón hebreo. Entonces, escucha bien, no importa cómo Dios metió en esa cultura a Moisés. Dios duró 40 años trabajando con la vida de Moisés para liberar al pueblo. ¿Me sigue? Moisés era torpe, duro, era impresionante.
Moisés no se le podía decir nada, Moisés era tremendo, Moisés como un potro. Usted sabe lo que es un potro, usted sabe, ¿verdad? Cuando usted está en la calle, usted se da cuenta, ¿ve? Y dice, el potro quiere salir, pero el Espíritu Santo lo tiene agarrado aquí, y muchas veces se le escapa, ¿ve? Se le escapa cuando deja recibir la palabra. Cuando usted deje recibir la palabra, deje congregarse 2 domingos, 3 domingos, que a los que vienen cada 15 de cada mes, tengo por seguro que se le suelta la cadena. Si es aquí cada 2 domingos y cada 2 veces a la semana que vienen al servicio, se le suelta la cadena, imagínate a que él anda suelto. Entonces, Dios quiere trabajar con esa área de tu vida y de mi vida, que es donde está la mente, las emociones. Ahí, esa alma que es testaruda, donde se toman decisiones y toman decisiones como ella piensa que tiene que tomarla. ¿Ve? Ese es el suché. ¿Ve? Ese es donde Dios quiere golpear y volver añico esa alma y desmenuzarla, partirla, de tal forma de que el espíritu tuyo y el espíritu de Dios puedan fluir, tomando dirección y obedecer y hacer lo que Dios ha querido hacer en la vida de una persona y a los demás. Tiene que morir. Ahora, hay un ser espiritual llamado el Súquico. Diga conmigo, el Súquico. Declaro, el Súquico es el hombre espiritual. Es el espíritu del hombre, donde mora el Espíritu Santo. ¿Ve? Entonces hay otro que se llama el sarquico, que es el cuerpo suyo. Ese sarquico es el que quiere golpearle a todo el mundo y pelear. Métele la mano, zámpasela. Tú eres bobo, tú eres estúpido. Y el alma está diciendo, pero es que yo soy así de nuevo. Y el espíritu, no lo hagas. Y tienes una lucha interna. Por eso esa alma tiene que morir. Esa alma tiene, ese ego, ese yo que está entronado ahí, tiene que morir. Tiene que ser partido. Que nada te ofenda. Cuando algo te ofenda, ahí tú puedes darte cuenta cómo es si la persona ha nacido de nuevo, si ha sido fortalecida en su espíritu. Porque cuando sus sentimientos se hieren muy fácilmente, facilito, es un alma no quebrantada. ¡Pam! Patea, tiene ese todo el tiempo es espíritu de contienda y pleito. ¿Por qué? Porque su alma no ha sido quebrantada. Es un impedimento para que Dios haga algo sobrenatural por el Espíritu de Dios ahí sobre tu cuerpo, sobre la familia, sobre otros. ¿Por qué? Porque hay un yo entrenado y una carne diciendo aquí mandamos nosotros. ¿Ven? Cuando entonces empieza Dios a quitarte, diga conmigo, Dios empieza a quitarte. Empieza a limpiarte, diga, santo. Empieza a limpiarte. Y tú dices, wow, ¿qué es lo que está pasando aquí? Hay una lucha interna. Si tú estabas tranquilo, peleando, empujando, golpeando, y ahora te trajeron a la iglesia, naciste de nuevo y tienes una lucha, ahora estoy por dentro, que exploto, quiero hacer. Y Pablo decía, lo bueno que quiero hacer, eso no hago, lo malo que no quiero hacer, eso hago. Y una lucha interna. Porque hay un conflicto entre un hombre que nació de nuevo y un alma que no ha sido quebrantada. ¿Me estás siguiendo? Ese espíritu nació de nuevo, es salvo, pero el alma es un estorbo para Dios hacer cosas sobrenaturales en la vida de esa persona y en las demás. Se amargan, por eso el haya está lista, dice el Señor en su palabra. El haya está lista para darle a la raíz, porque muchas personas se quitan por encima de las cositas, pero es en la raíz. Es donde hay que derribar y trabajar en esa área. No vas a dar frutos perversos, vas a dar frutos dignos de arrepentimiento. Que cuando alguien te insulta, tú puedes decir, parate firme y decir, no voy a pelear. Aún la Escritura dice, aún el necio cuando calla les contado por sabio. ¿Me sigue? Entonces, cuando el alma no está quebrantada, eso es un estorbo donde metas la cabeza. Amén. Hasta aquí se fue. Entonces, Moisés fue triturado, ¿ve? Era el chacho de la película, el llanero solitario, ¿ve? Él pensaba que era su fuerza y su sabiduría y todo eso, y conquistaba ciudades. Su profesión, su talento, sus contactos,
su empresa, su negocio, su posición. ¿Está siguiéndome? Cuando llegamos al Señor, todos esos dones, talentos, habilidades, posiciones, tenemos que entregárselas a Él. Y cuando se las entregamos a Él, Dios empieza a tratar con cada área de nuestras vidas. Y Él nos las entrega a nosotros nuevamente, pero ya no es el hombre sarquico entronado, sino el Espíritu Santo entronado. Amén. ¿Me está siguiendo? Oye, yo no sé si yo estoy aquí. Cuando usted empieza a caminar en el Espíritu, le facilito todo. Dios le da casa, carro, beca, todo le da. Amén, amén. ¿Me está siguiendo? Entonces, caminar en el Espíritu es la victoria inherente del Hijo de Dios, de los hijos de Dios. No hay diablo que pueda enfrentar la bendición de un hombre que camina en el Espíritu. Caminar en el Espíritu no es hablar en lengua. Porque Jesús caminar en el Espíritu no habla en lengua. Caminar en el Espíritu no es decir eso no es caminar en el Espíritu. El área más fuerte de la guerra espiritual no es echar fuera demonios. Es caminar en los frutos del Espíritu. Paz, amor, paciencia, benignidad, bondad, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero las obras que son adulterio, fornicación, chisme, pleito, contienda, toda esa obra del infierno es lo que el diablo quiere usar en tu vida porque te conoce a ti y a mí cuando estábamos en el mundo. Y muchas veces aplicamos, queremos apelar a las artimañas del mundo cuando estamos caminando en el territorio de lo espiritual. Y tenemos una lucha. Cuando tu espíritu se fortalece en la palabra de Dios, sabes que vienen las tormentas, los problemas de circunstancias, pero no las enfrentas. Tú estás parado en la palabra y las promesas que Dios ha determinado. Amén. Miren lo que dice el Salmo 34, verso 17, dice, claman los justos y Jehová oye. ¿Cuántos justos hay acá? Entonces escucha bien, cuando usted no es justo, usted ruega. Cuando usted no tiene la justicia de Dios, usted empieza a rogar y empieza a repetir y a rezar. Cuando usted es justo, usted tiene una comunión con el Espíritu Santo, usted simplemente clama y dice, Él lo oye, Él tiene oído. Y dice aquí, Él oye y los librará de todas sus angustias. Dice todas. Cuando el alma está angustiada, porque el alma es que se angustia. Pero el espíritu que está conectado con el Espíritu Santo, ese que es justo, justificado por el poder de la sangre de Jesucristo, que es el poder más grande que hay sobre toda esta tierra, el poder de la sangre de Jesucristo que transforma tu espíritu, lo hace nacer de nuevo, lo cambia, es totalmente diferente, está sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ni el alma, ni tu cuerpo, ni los demonios pueden gobernar ese espíritu.